nuevamente tu programa Salud al Día, trayéndote pues una temática. Entonces pues en el día de hoy estaremos hablando acerca de la rehabilitación cardíaca. Pues estaré con algunos de mis colegas tratando todo lo que converge acerca de este programa de rehabilitación. Entonces pues tendríamos que saber qué es la rehabilitación cardíaca. Entonces nos vamos por allá al año de 1993, cuando la OMS definió la rehabilitación cardíaca como un conjunto organizado de estrategias que van a favorecer a las personas pues, que padecen de alguna de las patologías cardíacas. Entonces, lo que busca es que estas personas mejoren su calidad física, psicológica y social para que puedan pues, nuevamente reanudar su calidad de vida. Entonces, algo muy importante es que estos programas no deben verse de una manera aislada. Existe pues evidencia científica que favorece a estos programas de rehabilitación, y es que se ha demostrado que estos programas pues al realizarlos encontramos una mejoría significativa en los síntomas que de algunas de las cardiopatías. Es decir que además de esto pues ayuda también con un buen programa, con una buena rehabilitación, ayuda a que las personas pues mejoren su fuerza muscular, la capacidad de realizar ejercicio nuevamente en estas personas, la reducción de los factores de riesgo como lo es el tabaquismo, como lo es el colesterol, la tensión arterial, la ansiedad, la depresión, y algo muy importante es que reduce la aparición de un nuevo evento cardiovascular, es decir, que estamos evitando que de pronto nuevamente vamos a sufrir pues, de un infarto o de alguna de esas cosas que pues, nos ocurren con la enfermedad cardiovascular. Entonces, con un programa de rehabilitación cardíaca, el riesgo de complicaciones es menor al 1%. Entonces, bien, como hemos venido hablando, hemos llegado hasta el punto de buscar entonces qué es la etiología. ¿Qué es la etiología dentro de esta rehabilitación cardíaca? Que entonces tendríamos que saber que, como tal, qué es la palabra etiología, que sería entonces el origen o el causante de las cosas. Entonces, para que una cardiopatía ocurra, existen pues una serie de causas que llevan hasta ella, hasta esta. Entonces, unas de estas serían pues entonces los niveles elevados de colesterol, triglicéridos y otras sustancias en la sangre, claramente. La presión arterial elevada, se ocasionan por dietas con un alto elevado índice de calorías, diabetes, obesidad, tabaquismo, la inactividad física claramente, entre otras. Bueno, entonces ahora estaremos hablando acerca de la sintomatología que presentan en algunas de esas enfermedades cardiovasculares, y es que estas enfermedades subyacentes de los vasos sanguíneos no presentan pues unos síntomas así que sean pues como muy leves, sino que la gran mayoría de síntomas ocurren pues de una manera muy fuerte. Esos son pues ataques en el corazón, una embolia o una insuficiencia congestiva. Dentro del ataque del corazón pues nos encontramos con unos síntomas que tienen que ver con unos dolores en el pecho, que con una sensación de opresión que demora por alrededor de algunos minutos. En la embolia pues hay una debilidad en los brazos, en las extremidades tanto inferiores como superiores, y una dificultad para hablar. Incluso la persona siente que no tiene la facilidad pues, de mantenerse al caminar, que pareciera que pues como si estuviese en un estado de ebriedad. Y ahora hablando de la insuficiencia cardíaca congestiva, esto hace referencia pues, a la intolerancia al ejercicio físico y una hinchazón de las enfermedades inferiores, como esto es llamado pues un edema periférico. Bueno, es el turno para hablar de la fisiopatología como tal. Entonces, ¿qué es la fisiopatología? Pues esta es una parte de la biología que estudia el funcionamiento de un órgano o tejido durante el transcurso de una enfermedad o de una patología, que en este caso sería pues una enfermedad cardíaca. Entonces, tendríamos que saber pues todo lo que ocurre, todos los cambios que se presentan en los órganos, en los tejidos durante la enfermedad. Entonces, en este caso, tendríamos que devolvernos al inicio. El sistema cardiovascular está compuesto por corazón, arterias, venas y capilares. Entonces, el funcionamiento normal de esto, pues lo podríamos saber. Entonces, si notamos una alteración en esto, hay que tener en cuenta ciertos aspectos que tienen que ver con la fisiología. Es decir, conceptos hemodinámicos que tienen que ver con la sístole, la diástole, la fracción de eyección, la precarga, la poscarga, la contractibilidad, el transporte de oxígeno, el gasto cardíaco y
la insuficiencia cardíaca. Bueno, bien, ahora entonces la epidemiología dentro de estas enfermedades cardíacas. Estaré hablando pues de esas cifras o de estos porcentajes que se presentan a nivel mundial que tienen que ver pues con estas enfermedades. Y es que las enfermedades cardiovasculares son una de las causas más importantes de discapacidad y muerte prematura en todo el mundo. Hablando de mortalidad como tal, pues en cifras de edad, a esas personas mayores de 65 años las enfermedades cardiovasculares son las que más atacan a ellas. Entonces, en países con bajos ingresos económicos, disculpen, pues solamente las enfermedades infecciosas son las que superan a las enfermedades cardiovasculares. Y esto porque tiene que ver pues con la manera en la que estas personas pues sobreviven el día a día, la manera como se alimentan y la manera en la que tienen pues un buen sistema de salud. Ahora, hablando de menor de edad de 65 años, la tasa de mortalidad en mujeres pues es mayor el cáncer, y en cambio en los hombres aún sigue siendo pues las enfermedades de tipo cardiovascular. Ahora, pues un siguiente colega, un compañero mío, pues estará explicando acerca de la farmacología que tiene que ver con las enfermedades de tipo cardiovascular, y así sucesivamente, pues bueno, muchos de los que se encuentran aquí podrán ir aprendiendo acerca de este programa que nos permite pues estar más capacitados, más informados acerca de todo lo que se presenta en una enfermedad de tipo cardiovascular. Muy buenas, abarcando con todo lo que han dicho mis compañeros con anterioridad, todo lo referente sobre el ejercicio físico en rehabilitación cardiovascular. Yo les vengo a hablar un poco sobre el tratamiento farmacológico que se debe implementar en esta. A manera de definición, es una sustancia que ingresa al organismo para cambiar algunas funciones normales del cuerpo humano. Un medicamento fármaco se toma para aliviar síntomas de una enfermedad, como tal para prevenir y curar dicha enfermedad. La adherencia del tratamiento según la OMS es el grado de comportamiento que implementa cada persona al momento de ingerir un fármaco. Cabe resaltar que las personas que padezcan enfermedades crónicas necesitan un tratamiento de larga duración. Es muy importante decir también que al momento de ingerir un fármaco, esto puede conllevar a elevar y a disminuir el ritmo cardíaco de la persona. Por esto, por parte del profesional o del médico que esté autorizado, se debe llevar un control planeado o planificado de cada medicamento que se le va a dar a dicho paciente. También se puede decir que existen diferentes maneras de administración de los fármacos cardiovasculares. Podemos encontrar la administración por vía oral, podemos encontrar la sublingual, podemos encontrar la manera de aerosol, podemos encontrar por parches, podemos encontrar por intravenosa, podemos encontrar por intramuscular y podemos encontrar por subcutánea. A continuación les estaré definiendo paso a paso de las que he dicho anteriormente. La administración de vía oral. La mayoría de los fármacos cardiovasculares se toman por vía oral, ya sea por tragados directamente o disueltos con agua o alguna pastilla, que es lo más común que se ve sublingual. El medicamento se coloca debajo de la lengua y esta va a ser como se puede decir que con mayor grado de absorción. Administración por vía de aerosol. Esta se aplica directamente debajo de la lengua.
parches. De igual manera, como lo dice su palabra, se colocan pequeños parches para una mayor absorción intravenosa. Esta se coloca directamente en la vena intramuscular, se inyecta directamente el músculo. Un ejemplo de esto sería en los glúteos o en el muslo. Subcutánea, se aplica o se inyecta debajo del abdomen. Muchas gracias por su atención prestada. Buenas, mi nombre es Richard Medina, estudiante de Ciencias del Deporte de la Actividad Física de la Corporación Universitaria del Caribe SECAR. En el día de hoy les estaré hablando acerca de los ejercicios físicos en la rehabilitación cardiovascular, el tipo de ejercicio y los signos o síntomas que se presentan pues, en las personas que pueden sufrir de una enfermedad cardiovascular. Primeramente pues hablaremos sobre el ejercicio físico pues, en la rehabilitación cardiovascular, porque aquí el ejercicio físico lo que se utiliza como un tratamiento terapéutico para esas personas que sufren un infarto de miocardio o otra enfermedad cardiovascular. Hay que tener en cuenta que a la hora de planificar pues, ejercicio de estas personas, es muy importante saber que esto es un organismo que anteriormente fue afectado por una afección cardíaca. Entonces no es igual planificar el ejercicio a una persona que ya ha sufrido afección cardíaca que a una persona que es totalmente sana. Hay que tener muy claro los objetivos que se van a alcanzar con esta persona. Hay que tener en cuenta que, bueno, que para planificar el ejercicio debe ser de manera individualizada, teniendo en cuenta porque sus características, sus condiciones físicas, todo es totalmente diferente. Y lo que se busca también es adaptar pues, los tipos de ejercicio que se van a trabajar con ella de acuerdo a sus capacidades, para así lograr pues, que esta persona adquiera el ejercicio físico y lo vuelva un hábito para su vida. Hay que tener también en cuenta que la persona pues, que sufre de un infarto de miocardio o otra enfermedad cardiovascular, pues ya tiene que hacer ejercicio de por vida, lo tiene que volver un hábito para su vida, para que pueda lograr pues, grandes beneficios de esa parte. Bueno, siguiendo con los tipos de ejercicios que se le realizan a estos pacientes cuando sufren una afección cardíaca, tenemos en cuenta que el ejercicio tanto de fuerza como los ejercicios aeróbicos son muy importantes para la evolución y la recuperación de estos pacientes. Pero esto sí, atendiendo a una fase que se involucra aquí ante la realización del ejercicio. Tenemos la fase 1, que pues, es una fase intrahospitalaria en la que se busca con el paciente es contrarrestar los efectos de reposo. En esta fase lo que se busca es que el paciente logre caminar 2 o 3 veces al día en su medio donde se está tratando. Aquí lo que se busca es que tampoco el paciente supere los 120 latidos por minuto al momento de estar realizando dicha actividad física de la frecuencia cardíaca. O sea, que la frecuencia cardíaca no supere los 120 latidos por minuto, sino que esté por debajo de esa cifra. Y se trabajaría pues, con una escala de borde de 3 a 4, para que el paciente pues, tampoco no sienta como que la actividad muy intensa. Y algo muy importante es que el paciente a la hora de estar realizando las sesiones o los ejercicios pues logre mantener una conversación. Ya en la fase 2 pues todavía es una fase intrahospitalaria. Aquí lo algo innovador pues es que ya esto es un programa más supervisado. Ya aquí todo depende de la evolución que el paciente haya obtenido en la fase 1. Aquí se recomienda trabajar al paciente en una intensidad pues, de un 40 a un 70% de la frecuencia cardíaca de reserva, y se le recomienda pues, realizar ejercicios cardiovasculares como montar bicicleta, como ejercicios continuos que involucren grandes grupos musculares, es más, ejercicios aeróbicos se puede decir. Entonces lo que el paciente aquí se le recomienda es que trabaje en una percepción subjetiva del esfuerzo o escala de Born de 4 a 5, que tampoco sea una intensidad muy elevada, y que el paciente pues logre una evolución pues, que lo conlleve a adaptarse y a poder avanzar a la fase 3. Aquí pues lo que se busca, como dije anteriormente, es que se trabaje con una frecuencia de 3 veces a la semana. Es muy importante también esto, que el paciente pues trabaje 3 veces a la semana, que es lo más recomendable. También hay pacientes que pueden trabajar hasta 4 o 5 veces a la semana. Eso también depende de la condición física que tenga el paciente, de la edad, de los factores de riesgo y todo esto que conlleva esta parte. Pues ya entramos a lo que es la fase 3 de
de la fase 3 pues, con el paciente. Aquí lo que se le hace al paciente pues, es una prueba de esfuerzo para identificar pues, si el paciente está en las condiciones óptimas o si terminó en condiciones óptimas la fase 2, para así poderlo pues, avanzar a lo que es la fase 3, que ya es un programa extrahospitalario. Ya aquí en esta parte se trabaja a una intensidad moderada, con una frecuencia cardíaca de reserva de un 70 a un 85% y con una escala de Bohr pues, de 6 a 7. Aquí lo más recomendable todavía también es seguir trabajando con una frecuencia semanal de 3 días, y se puede trabajar hasta 4 o 5 veces a la semana, también como les dije anteriormente, dependiendo de muchos factores como son la edad, los factores de riesgo y la condición física del paciente. Se recomienda también realizar ejercicios físicos, ejercicios continuos que involucren grandes grupos musculares y también actividades como caminar, trotar, montar bicicleta, ejercicios cardiovasculares. También se recomiendan lo que son los ejercicios isotónicos, ejercicios isométricos para lograr una evolución pues, en el paciente. Algo muy novedoso aquí es que aquí ya se involucran, se pueden realizar ejercicios de fuerza con los pacientes. Entonces lo que no se les recomienda a ellos mientras realizan ejercicios de fuerza es que realizan la maniobra de Valsalvo, debido a que esta maniobra lo que hace es incrementar el trabajo del corazón, lo cual es muy perjudicial para su salud y para su evolución. Entonces esto aquí sería algo muy prohibido para que ellos lo realicen. Esto no se les recomienda a ellos. Perfecto, además todavía. Vale. Entonces, pues en conclusión, el ejercicio físico en las personas pues, que han sufrido una afección cardíaca pues es muy importante para que ellos pues, vuelvan otra vez a su hábito de vida, a su estilo de vida saludable. Hay que tener en cuenta que las personas pues, que sufren de afección cardíaca ya tienen que volver, el ejercicio físico tiene que volverse un hábito para su vida si quieren pues, volver como que a sus labores diarias y cosas así. Entonces el ejercicio de fuerza, el ejercicio aeróbico, todos esos tipos de ejercicios son muy importantes para lograr esa evolución. Algo muy importante, y es que según la Sociedad Española de Cardiología, el 90,3% de las personas que realizan pues, rehabilitación cardiovascular pues, tienen la posibilidad de volver a sus labores diarias o vuelven a sus labores diarias, es decir, que vuelven a hacer las cosas que realizaban anteriormente, eso sí, sin olvidarse de la actividad física, que ya tiene que volverse como que un hábito para su vida. Con lo que son los signos o síntomas que se presentan pues, en las afecciones cardíacas, en las enfermedades cardíacas, tenemos pues lo que es la fatiga o la falta de aliento en actividades pues, que antes se realizaban y esto no se producía. También tenemos el dolor o molestia en el pecho, en los brazos, en el cuello, que también pues estos es uno de los síntomas o signos que se producen en las personas que están cerca a producir afección cardíaca. Tenemos la isquemia miocárdica, que pues esto es una lesión que se produce en los principales vasos sanguíneos del corazón. La síncope, que como todos sabemos es un desmayo, una pérdida temporal de la conciencia. La disnea parasítica, que es una dificultad respiratoria que se produce en las personas, pues, que se produce en las personas de manera nocturna. Tenemos el soplo cardíaco, que se da pues, cuando la sangre fluye más rápido de lo normal en el corazón. Tenemos el edema en tejido, porque esto es una hinchazón, esto se debe a una insuficiencia cardíaca congestiva. Y por último tenemos la claudicación intermitente, que eso se llama así porque el dolor no suele ser constante, sino que el dolor pues, se produce al momento de que el ejercicio se inicia, y el dolor en este caso desaparece al momento que el ejercicio termina, es decir, en la etapa de descanso. Pues con unas recomendaciones que ya CCM nos hace acerca del manejo que se deben tener en estas patologías. Desde 1990, ACCM recomienda que la calidad y la cantidad de ejercicios que se realizan en este tipo de personas es muy beneficiosa para su evolución. También ACCM nos dice que para producir una reducción significativa, pues el umbral mínimo de gasto calórico en este tipo de personas debe ser de 800 a 900 kilocalorías, esto dependiendo también de los días en que la persona realice ejercicio, pues si son 3 días o si son 4 días. Continuando con lo que son los signos o síntomas que se presentan pues, en las afecciones cardíacas, en las enfermedades cardíacas, tenemos pues lo que es la fatiga o la falta de aliento en actividades pues, que antes se realizaban y esto no se producía. También tenemos el dolor o molestia en el pecho, en los brazos, en el cuello, que también pues, esto es uno de los síntomas o signos que se producen en las personas que están cerca a producir afección cardíaca. Tenemos la isquemia miocárdica, que pues esto es una lesión que se produce en los principales vasos sanguíneos del corazón.
La síncope, que como todos sabemos es un desmayo, una pérdida temporal de la conciencia. La disnea parasítica, que es una dificultad respiratoria que se produce en las personas, que se produce en las personas de manera nocturna. Tenemos el soplo cardíaco, que se da pues, cuando la sangre fluye más rápido de lo normal en el corazón. Tenemos el edema en tejido, porque esto es una hinchazón, esto se debe a una insuficiencia cardíaca congestiva. Y por último tenemos la claudicación intermitente, que esto pues eso se llama así porque el dolor no suele ser constante, sino que el dolor pues se produce al momento de que el ejercicio se inicia, y el dolor en este caso desaparece al momento que el ejercicio termina, es decir, en la etapa de descanso. Pues con unas recomendaciones que la ACCM nos hace acerca del manejo que se deben tener en estas patologías. Desde 1990, ACCM recomienda que la calidad y la cantidad de ejercicios que se realizan en este tipo de personas es muy beneficiosa para su evolución. También ACCM nos dice que para producir una reducción significativa, pues el umbral mínimo de gasto calórico en este tipo de personas debe ser de 800 a 900 kilocalorías. Esto dependiendo también de los días en que la persona realice ejercicio, pues si son 3 días o si son 4 días. Buenos días, Eduardo, gracias por la invitación. Bueno, siguiendo lo dicho por ti, encontramos que las enfermedades que estratifican al paciente en riesgos elevados según el Colegio Americano de Medicina Deportiva. Al padecer cualquiera de las enfermedades citadas a continuación, el riesgo cardiovascular del paciente se estratifica como elevado. Encontramos primero las enfermedades cardiovasculares, en las cuales se encuentran la cardíaca, vascular periférica y cerebrovascular. Segundo, las enfermedades pulmonares, en las cuales se encuentran las enfermedades pulmonar obstructivas crónicas, asma, intersticial pulmonar y fibrosis cística. Tercero y última, las enfermedades metabólicas, en las cuales se encuentran la renal y la diabetes mellitus tipo 1 y 2. Bueno, encontramos que la utilidad de estratificación para el riesgo, según el Colegio Americano de Medicina Deportiva, es el siguiente. Después de analizar y estratificar al paciente, podemos encontrar qué tipo de riesgo tiene este y saber si necesita de un examen médico o de una prueba de esfuerzo, con o sin supervisión médica, antes de poderle prescribirle el ejercicio de una forma adecuada. Además de esto, darle indicaciones sobre la progresión en términos de intensidad para el ejercicio. Encontramos el riesgo bajo, individuo aparentemente sano, con uno o más factores de riesgo, el cual no necesita de una aprobación médica ni de una prueba de esfuerzo para poder realizar la actividad física. Segundo, riesgo moderado, el cual es un individuo aparentemente sano, con dos o más factores de riesgo, el cual necesita una aprobación médica si desea practicar la actividad física. Tercero y último, riesgo alto, individuo sintomático, con enfermedades como cardiovasculares, pulmonar y metabólica, el cual necesita tanto de una aprobación médica como de una prueba de esfuerzo para poder practicar la actividad física. Bueno, el Colegio Americano de Medicina Deportiva indica que la forma de practicar deporte es la siguiente. Primero, los adultos deben alcanzar 150 minutos semanales de ejercicio con una intensidad moderada. Segundo, para que el ejercicio pueda tener beneficio, se debe practicar de 30 a 60 minutos diarios, 5 veces a la semana con una intensidad moderada, o de 20 a 60 minutos de ejercicio con una intensidad vigorosa 3 veces a la semana. Tercero, una sesión múltiple o continua de 10 minutos es aceptable para acumular la cantidad necesaria de ejercicio. Cuarto, una progresión graduada del ejercicio con intensidad y frecuencia ayuda a tener una mejor adherencia y evita lesiones. Quinto y último, las personas que no cumplan con este mínimo se beneficiarán de otras actividades. Bueno, los beneficios que tiene la actividad física como tal. Como sabemos, la actividad física tiene múltiples de beneficios y cambios positivos para el organismo humano, y son los siguientes: controla la obesidad, controla la diabetes, ayuda a mejorar la circulación venosa, ayuda a no fumar, mejora la capacidad física, mejora la capacidad pulmonar,
ayuda a que el colesterol esté en su punto fijo, ayuda a que el corazón tenga un menor trabajo,